Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Blender. En este caso vamos a aprender a cómo crear un iluminado de mockup, que es lo que podemos ver aquí en principio. Utilizaremos un par de trucos para crear lo que sería esta iluminación y entonces cómo colocar la cámara o las visuales para poder entonces aplicarlos a nuestros proyectos. Bien, lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear un nuevo archivo. Ok, esto lo estoy utilizando en Blender 4.0. Lo intenté hacer en la 3.6 y no me funcionó. Así que lo más probable es que esto solo sea funciones de 3.7 en adelante. De todas formas, ustedes pueden probarlo si tienen algún otro Blender un poquito más rezagado. Yo en el momento tengo el 4.0. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a crear lo que sería un plano con Shift A y voy a agrandarlo por 4 de esta manera. Entonces una vez que ya tengamos entonces nuestro plano, voy a colocar aquí en el búsqueda, voy a colocar bottle, por ejemplo, y vamos a buscar un elemento cualquiera en concreto que sea el ejemplo, tal vez utilizando la palabra mockup. De esta forma, aquí tenemos un botecito. Este fue más o menos algo parecido a los que yo utilicé. Voy a descargarlo con clic izquierdo y esperamos entonces a que se descargue. Y efectivamente aquí lo tenemos. Voy a girarlo en un ángulo de 90 grados de esta forma. Voy a posicionarlo más o menos por aquí para que entonces tenga algo de sentido en la superficie. Y una vez que ya tengamos ya esto, sería ahora colocar lo que es la cámara. Voy aquí a crear una cámara y voy a colocarlo aquí para que tenga el atributo de movimiento de cámara mientras estoy utilizando el cuestión del ratón. Y aquí vamos a darle entonces una perspectiva de 135 milímetros, algo más marcado para que se concentre la iluminación y el fondo en una perspectiva más cerrada. Una vez que ya tengamos esto, vamos ahora a crear una nueva ventana, dejando aplicada la ventana de la cámara aquí. Y ahora voy a dar donde dice Geometry Editor y voy a crear aquí en Shift una luz en área y la voy a posicionar más o menos en esta perspectiva, tal vez un poquito más acá abajo, de este lado, agrandarla con S de esta forma. Y ahora una vez que ya tengamos la iluminación, ok, si se pueden fijar, tengo la iluminación pero no me sale el atributo de crear un nodo del material de la iluminación. Voy a cambiar esto entonces al motor de render de Cycles y ahora sí, si utilizo usar nodos, veremos que nos aplica estos dos nodos que tendría lo que sería la iluminación que estamos viendo aquí en pantalla y lo que sería pues obviamente el nodo de salida. Para nosotros aplicar una textura y que esta no funcione de forma correcta, lo único que voy a hacer es que voy a arrastrar un archivo. Me voy aquí, entonces voy a seleccionar cualquiera de los que tengo aquí. Estos archivos se los voy a dejar el link en la descarga para que ustedes los puedan descargar. Y voy a colocar, por ejemplo, de este lado y lo voy a arrastrar de esta manera. Y ahora voy a darle en color. Y veremos que bueno, se nos aplica un color un poquito más crema, por así decirlo, un tono como lo que vendría siendo la imagen, pero está demasiado difuminado y no se aprecia el fondo de la iluminación. Así que vamos a darle aquí donde dice el atributo de datos de iluminación y aquí en donde dice 180 voy a darle un valor de 2 grados de esta forma para que la luz sea un poco más suave. Veo que aquí todavía tengo la iluminación o por ejemplo un poquito más opaca, así que puedo o utilizar la fuerza aquí de emisión o la cantidad de watts que tenga la iluminación. A mí me gusta más utilizar emisión porque siento que aquí tengo un poco más de control. Voy a darle tal vez, no, 300 es mucho, 200 es demasiado, 50 tal vez, wow, con 10, creo que con 10 queda bien. Y ahora voy a agrandar la paleta de mi forma, así más o menos, así, de esta forma. Ahora tendríamos la iluminación proyectada, es decir, todo nuestro elemento de la iluminación como si fuera una especie de proyector. Y esto nos ayuda bastante, por ejemplo, cuando queremos colocar un mockup y una iluminación y no queremos utilizar un mapa HDRI, pues esta es una forma bastante interesante de poder utilizarlo. Nosotros podemos ir jugando con el sprite
aplicando un valor un poco más grande, pero veremos que si le aplicamos un valor mayor, pues poco a poco se irá difuminando lo que es la imagen de fondo de esta manera. Nosotros también podemos aplicar un par de iluminaciones más. Esto lo voy a dejar en un grado de 3 y voy a abrir otro archivo. Vamos a utilizar ahora lo que sería, por ejemplo, vamos a utilizar por ejemplo este lado, que es como una especie de difusión de imagen. Y recuerden que nosotros siempre podemos ir jugando con los grados. Puedo darle un valor de 2 grados y más o menos así ir jugando con el tamaño de esta manera. Y ahora tendríamos un detalle un poco más notorio, por así decirlo. Vamos a aplicar otro, por ejemplo vamos a utilizar este que es un poquito más marcado, y podemos entonces ir jugando con la posición, con la escala de mi iluminación de esta manera. Puedo rotarlo también, voy a rotarlo menos 90 grados y así tendría pues algo un poquito más de sentido de esta manera. Ya podríamos ver que bueno, si yo aumento esto a 20, valor de 20, pues aquí tengo mi iluminación proyectada de esta forma. Bien, vamos ahora a crear un nuevo archivo. Vamos a usar un principio bastante parecido, solo que en este caso voy a utilizarlo ahora aplicando lo que sería un video, como el segundo ejemplo que ustedes vieron a continuación. Voy a crear nuevamente, vamos a aplicar otra vez otro de estos productos. Vamos a usar uno diferente. Por ejemplo, vamos a utilizar por ejemplo este frasquito que tengo aquí de este lado, de esta manera. Voy a acostarlo para que podamos entonces utilizarlo bien. Y ahora sería cuestión de hacer el mismo procedimiento. Creo una luz de área de esta manera, más o menos algo así. Voy a abrir una nueva ventana de Shader Editor. Recuerden que esto hay que cambiarlo a Cycles para que nos funcione. Aplicamos un nodo y ahora sería cuestión de colocar entonces lo que sería nuestro vídeo de este lado. Voy a arrastrarlo y lo coloco de esta forma y lo conecto de Color a Base y veremos que aquí bueno, tengo mi iluminación pero muy difusa. Recuerden que hay que colocar esto en un valor más chico, tal vez de 3, tal vez de 2 grados. Y bueno, como ya que recuerden que esta imagen es un poquito horizontal, voy a estirarla en el eje de X y voy a luego escalarla de esta forma. Voy a agregarle un valor de 10 tal vez, de esta forma. Recuerden que ustedes pueden colocar una cámara. Yo de momento la cámara la voy a descartar porque quiero que vean el ejemplo completo. Y ahora aquí en este nodo vemos que bueno, este nodo nos va a funcionar con el timeline, pero vemos que si le doy play no pasa absolutamente nada, y eso es porque obviamente hay que tocar un par de parámetros de este lado. Recordemos que esto lo voy a dejar entonces en click de este lado, en frames lo voy a dejar en 100, start frame y offset voy a dejarlo aquí en 100 y voy a darle donde dice auto refresh y veremos que bueno, ahora sí se reproduce lo que es esa animación como si la crema o el potecito estuviera debajo de lo que sería como una especie de piscina, ok. Y esto ustedes pueden ir jugando. Recuerden que frames es la cantidad de frames que ustedes quieren que se vea, cómo quiere en qué frame quiere que comience. Yo de momento lo coloqué en 1, desde el 1, y que entonces comience en offset hasta 100, es decir que salga en 100. Y aquí apliquen, recuerden, auto refresh, que es aquí donde yo quiero que entonces él se vaya actualizando a medida que vaya animándose, para que el programa no entienda que esto solamente es una imagen. Aquí tal vez le doy un valor de 20. Yo lo coloqué en blanco y negro en el ejemplo utilizando un nodo de Color de este lado y le apliqué un poco de fuerza de esta manera en algunos puntos de la animación, de esta manera. Ya tendríamos pues entonces nuestra crema inmersa como una especie de donde estuviera una piscina, tal vez de esta manera. Y chicos, ya sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Un poquito cortito el video, pero creo que se entiende bastante bien lo que acabo de explicar.
Recuerden que todo lo que tengo que hacer es utilizar el motor de render de Cycles, activar la pestaña de nodos, escalar o jugar con lo que es la escala de la iluminación y bueno, ya entonces aplicar lo que sería el spread en un valor mayor o menor dependiendo de cómo ustedes quieran utilizarlo. Y nada, espero que les haya gustado el video. En cualquier consulta déjenos en la caja de comentarios. Saludos y nos vemos entonces en el siguiente video. Cuídense, hasta pronto.